bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos a su devocional, Escudriñando las Escrituras. Quiero que me acompañe a Hechos en el capítulo 14, versículos 8 al 10. Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 10. Milagros del cielo. Nos podemos preguntar en muchas ocasiones cómo, cuándo, por qué ocurren los milagros. Tenemos tantas incógnitas que resolver. Un milagro es algo que va en contra de la lógica humana, de nuestra forma natural de vida, va en contra de la naturaleza y ocurre. Personalmente, en mi propia vida he visto muchos milagros y he visto milagros suceder en la vida de otras personas, milagros físicos, milagros de toda índole, en el momento en que sean necesarias. ¿Se ha preguntado por qué en las campañas evangelísticas ocurren tantos milagros? Ocurren muchos milagros en campañas evangelísticas y yo encuentro una respuesta por acá en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Dice algo que me interesa muchísimo compartir también con ustedes. En el versículo 30, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice el evangelista Juan. Pero estas sean escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna. Es decir, en una campaña evangelística ocurren muchos milagros para que viendo crean y en ese creer tengan la vida eterna, que es el verdadero propósito de ser del Evangelio. Pablo en esta ocasión estaba en Listra, al sur de Asia Menor, en lo que hoy queda como Turquía, y estaba predicando la palabra. Pero la palabra necesita no solamente una teoría, sino hechos. Y me encanta porque dice Hechos de los Apóstoles, aunque verdaderamente podemos hablar de hechos del Espíritu Santo. ¿Pero ocurren los milagros hoy en día? Claro que sí. Estoy convencido porque lo he visto. En una ocasión llegó una mujer a la iglesia con un derrame cerebral. Su costado izquierdo estaba totalmente paralizado, el costado derecho, totalmente paralizado. Y sus hijos la trajeron de una población cercana y estábamos allí orando, clamando al Señor, y yo miraba los ojos de ella junto con los líderes y se miraba una fe especial en Dios. Cerramos los ojos. De un momento a otro, cuando Dios nos permitió abrir los ojos, a los líderes y a mí, sus hijos tenían los ojos cerrados. Vi cómo ella se levantó de la silla donde la habían colocado sus hijos y inmediatamente empezó a caminar por todo el templo. Y le dijimos a los hijos, abran sus ojos y miren lo que Dios ha hecho. Un milagro maravilloso. Y así podíamos testificar de muchos milagros. Podíamos preguntarlos, ¿los milagros ocurren simplemente porque pidamos? No, los milagros ocurren porque debemos creer. Pablo llegó a esta región de Listra, donde quería predicar el Evangelio, y encontró una persona con un problema, dice la palabra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oiga, jamás había caminado.
cojo de nacimiento. La ciencia no puede ir hasta ciertas instancias, pero el poder de Dios que nos creó, que nos hizo a nosotros, puede hacer cualquier milagro, cualquiera que sea. Pero no solamente debemos pedir, debemos creer, pero además otra cosa es que debemos también someternos a la voluntad de Dios, porque de pronto no es el momento. Sí, y a veces nosotros queremos que un muerto resucite simplemente porque a nosotros se nos ocurrió o porque lo pedimos. No, eso ocurre bajo una dirección especial de Dios en un momento determinante, en un momento en el cual Dios así lo determina. ¿Qué ocurre en los milagros? ¿Cuál es mi deber? Orar. Orar por esa persona. La Biblia me envía a orar por los enfermos, orar por tus necesidades, cualquiera que sea, por tu restauración, la de tu familia, en fin, por milagros aún, hasta económicos. Pero sin el trueque que hoy en día se hace, que tienes que dar para poder que ocurra un milagro. Los milagros no se compran. Los milagros los da Dios por su voluntad infinita, por su poder. Dice también la palabra: este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Aquí sí es muy importante, ¿no? Y mire que Dios a veces, hay gente que no está pidiendo un milagro y uno ora por esa persona y ocurre el milagro. Es que el favor y la misericordia, la gracia de Dios hace como Él quiere. Pero aquí, en esta ocasión, Pablo vio algo especial en esta persona que no había caminado nunca en su vida. Iba a ser muy notorio. Había un propósito. Y yo creo que el propósito era las almas, no solamente la alma de la persona que necesitaba ese milagro para caminar de este hombre, sino de muchas almas que vendrían después. Claro, esto tendría dificultades y traería problemas, pero Dios quiere y continúa haciendo milagros. Yo creo en esos milagros de Dios. Dice también en el versículo 10, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¡Qué bueno! Porque la gloria del Señor, aquí la gente que estaba alrededor se equivocaron y creyeron que Pablo era un Dios. Entonces nos damos cuenta nosotros que necesitamos creer en Dios y darle la gloria a Él. Pablo le dio la gloria a Dios. Ellos no aceptaron porque nosotros realmente no hacemos milagros. Dios ha dado el don de milagros, pero aunque ese don de milagros esté en mí, sigue siendo del Señor y sigue siendo para su honra y sigue siendo para su gloria. Yo creo en los milagros. Tú necesitas un milagro. Vamos a pedir, vamos a creer y vamos a descansar en que ese milagro ocurra bajo esa voluntad gloriosa y poderosa de Dios. Padre, gracias porque yo creo en los milagros. Tú crees en los milagros, creemos en los milagros. Señor, los hechos del Espíritu Santo siguen ocurriendo. Siguen, oh Padre, hoy en día ocurriendo cosas maravillosas, milagros poderosos y maravillosos. Esa persona que está ahí enferma de COVID, en el nombre de Jesucristo, vuelve a respirar. Vuelve todo su sistema, Señor, respiratorio a funcionar. Vuelve, Padre de la gloria, todo su cuerpo a recibir una sanidad total de parte de Dios. Oh Padre, esa persona enferma de cáncer, esa gastritis, Señor, ese problema en los riñones, ese problema en la sangre, en el hígado,
ese dolor de cabeza continua, Señor, esa migraña en esta hora, reciban esa sanidad total en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres poderoso, Señor, para hacer milagros. Yo creo en ellos. Oh Padre, que en esta hora, donde quiera que se encuentre una persona enferma, necesitada, una restauración de un hogar con los hijos, en la relación de pareja, ese milagro aún económico, Señor, suele suceder porque tú tienes el poder para hacerlo. Yo te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, hermanas, amigas y amigos, Dios les bendiga. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo de la Iglesia Camino de Esperanza, Asamblea de Dios, en la ciudad de Cali, Colombia. Un abrazo para todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.